Bueno, bendiciones a todos. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias por esta enseñanza, este mensaje que traemos hoy, que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Quiero dejarme usar por ti y que seas tú hablando, Señor. Te alabamos, mi Padre. Amén y amén. Veamos qué dice la palabra en Mateo. No, Mateo 6, Mateo 5, versículos 15. Hemos estado hablando un buen tiempo sobre las bienaventuranzas, sobre el Sermón del Monte. Hablamos un tiempo sobre las bienaventuranzas. Mi paz hace un poco enseñó sobre somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo, ¿cierto? Quiero tocar este versículo 16 que está en Mateo 5:16, pero quiero leerlo un poquito antes, desde el 14, como para leer la parte que incluye. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, quiero hacer énfasis en este, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice la Nueva Versión Internacional, que tengo aquí mi Biblia paralela. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ahora quiero leerles otras versiones. José, ¿me haces un favor? Coges anfitrión, por favor, que necesito salir. Quiero leerlo en la nueva traducción viviente. A mí me gusta mucho la nueva traducción viviente. Principalmente me gusta la Reina Valera. Pero la nueva traducción viviente me ha gustado mucho. Me encanta esta versión. A ver. Y ahora sí ya tengo acceso a mi celular. Esta predica la llamo bueno versus correcto. Y quería empezar por este versículo. Dice la NTV, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. O la TLA, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Entonces, bueno versus correcto. Somos llamados para buenas cosas. No sé, creo que hay un versículo en Efesios, no lo tengo anotado en este estudio, si no estoy mal, que dice, hemos sido creados para buenas obras, ¿sí? Hemos sido creados para buenas cosas. Y el Señor lo que desea de nosotros es buenas obras, buenas acciones, buena conducta, buen estar, buen hablar, buenas ofrendas. O sea, el Señor desea de nosotros que lo que hagamos sea bueno. Entonces, hice aquí una frasecita que dice, una cosa es hacer cosas buenas y otra es hacer las que son correctas. Porque no toda buena cosa o no toda buena obra es la correcta o es de agrado para Dios. Y vamos a verlo. Dice Proverbios 11:30, la parte A, en la Nueva Traducción Viviente, dice, la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. O sea, lo que yo haga, las buenas acciones, esto va a generar un árbol de vida. O sea, esto es una semilla. Mi buena acción es una semilla. Por ahí hemos visto videos de cómo alguien hace una buena acción a otro, esa persona como que, wow, pues va y hace otra buena acción con otra persona y ese va con otra y se vuelve una cadena. Es interesante
¿De dónde hicieron ese video? Porque la Biblia me dice que la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida, o sea, genera un crecimiento, poco a poco genera un árbol. Me encanta este que viene, Levítico 22-29. La TLA dice, cuando me presenten una ofrenda de acción de gracias, háganlo de tal manera que yo la reciba con agrado. Entonces aquí ya me empiezo a tocar el tema de que, hay cosas buenas, el Señor desea de nosotros que hagamos cosas buenas, pero el Señor desea que las hagamos de tal forma que para Él sean de agrado. Cuando me presenten una ofrenda de acción de gracias, háganlo de tal manera que yo la reciba con agrado. O la NTV dice, cuando lleves una ofrenda de agradecimiento al Señor, sacrifícala de la forma apropiada para que seas aceptado. Y uno dice, pero es una ofrenda, Señor, es una ofrenda, ¿cómo así? Si ofrenda es ofrenda, no. No toda ofrenda es aceptada delante de Dios. Y hemos estado hablando en nuestros altares familiares estos días, llevamos como 4 semanas hablando acerca del agradecimiento. Y ayer se tocaba el versículo de que verdaderamente se honra a Dios cuando yo estoy agradecido. El título era Gracia y Gracias. ¿Sí? Entonces, verdaderamente se honra a Dios cuando yo estoy agradecido. Eso es un sacrificio. Cuando yo quiero honrar a Dios, yo hago un sacrificio, pero tengo que asegurarme de hacerlo de la forma correcta. Dice Santiago 2:14, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Interesante, me parece muy, muy interesante este versículo. Y si uno lee Santiago 2, unos 14 versículos antes, hay un llamado a hacer las cosas bien, a hacer buenas obras. Y viene aquí el 2:14, amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? O sea que estamos llamados a hacer buenas cosas, buenas acciones, a vivir bien, a dar buena conducta. Estamos llamados a hacer imagen para otros, estamos llamados a que otros nos miren y digan, yo lo quiero imitar. Eso es parte de la palabra. Pablo lo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Imítenme a mí. Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar, dice la versión TLA. Y yo quiero traigo 2 razones por las cuales lo bueno no es lo correcto. 2 razones por las cuales lo bueno no es lo correcto. Hay más, pero nos vamos a centrar solo en 2. Y vayamos a 2 Samuel 6. Miremos qué dice la palabra en 2 Samuel 6. Por ejemplo, ahorita me acordaba de este. La primera es cuando las cosas que hacemos se inician en desobediencia. Esa es una razón por la cual lo bueno que yo haga no es correcto. ¿Sí? Entonces, cuando se inicia en desobediencia, pensaba en Jonás. No es la cita de acá, ¿no? Es 2 Samuel, habla de David. Pero Jonás tuvo algo interesante. La Biblia nos hace ver la desobediencia de Jonás, pero se me venía a la mente, ¿y qué si la historia de Jonás se hubiese contado de una forma diferente? Si la historia de Jonás se hubiese contado de que había una gran tormenta y botaron todo al agua y nada los iba a salvar hasta que un hombre dijo, bótenme a mí, y cuando lo echaron, todos se salvaron. Gracias, misericordia. No, la Biblia no nos relata la gran misericordia que tuvo Jonás para con los que estaban en el barco. La Biblia nos relata la desobediencia de Jonás. ¿Sí? Alguien podría decir, uy, qué buena acción, se sacrificó por los demás. No, no se sacrificó. Lo que estaba sucediendo era acorde
a la desobediencia de Jonás. Pero veamos puntualmente, 2 Samuel 6 del 1 al 11. Quiero leerlo. David intenta llevar el arca a Jerusalén. El arca lo habían robado. A ver si recuerdan, el arca la habían robado, no, la habían... Cuando en el tiempo de Elí, sí, voy a contar un poquito de historia, en el tiempo de Elí, ellos llevaron el arca. Los hijos, Finés y Ofni, bueno, ellos se fueron a una guerra contra los filisteos y se llevaron el arca porque si se llevaban el arca, entonces eso era guerra que iban a ganar. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos. Los hijos de Elí murieron en esa batalla y lo peor que sucedió fue que capturaron el arca. Duró ese arca, la capturaron los filisteos, la llevaron al templo de Dagón, la pusieron allí. Dios empezó a enviar plagas a los filisteos, el dios Dagón le cortó las manos, le cortó la cabeza, mejor dicho eso, Dios hizo allá con los filisteos, hasta que los filisteos se cansaron y dijeron, no, como que por tener esta arca es que tenemos aquí, estamos azotados, entonces mandaron el arca, la mandaron ¿cómo? En un carrito. Cogieron creo que 2 vacas, hicieron un carrito, montaron ahí el arca y la mandaron. Y dijeron, si las vacas cogen para el lado de allá, que es otro pueblo, entonces significa que no era Dios el que estaba mandando las plagas, pero si las vacas cogen hacia Bet-Semes, que era el territorio ya israelita, significa que Dios había mandado las plagas. Bueno, aquí les estoy contando historia de lo que me acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Así mandaron ellos el arca y el arca llegó a territorio israelita. Entonces llegó a Bet-Semes. Allí en Bet-Semes, claro, cuando los israelitas vieron que llegó el arca, se gozaron, mejor dicho, cogieron esas 2 vacas, las sacrificaron y allí hubo algo interesante que pasó. La Biblia en la Reina Valera creo que dice 50,000 personas o 70,000 personas, pero en otras versiones dice 70 personas o 50 personas murieron porque se fueron a asomar a ver en el arca que había. Fueron y se asomaron en el arca. Y esas personas murieron, 50 o 70, más o menos. Los de Bet-Semes dijeron, no queremos tener el arca acá. Mandaron a los de Kiriat Jearim y les dijeron, vengan por el arca. Y llevaron el arca y lo pusieron en Abinadab. Nosotros hemos escuchado este nombre, Abinadab, allá en la cumbre, en el monte donde Abinadab. La Biblia no nos relata si Abinadab era levita o no. Muy probablemente lo era. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos que lo era? Porque cuando dijeron, vayan por el arca, vengan por el arca, fueron y la pusieron en la casa de Abinadab y pusieron al frente del arca, o bueno, o sea, como para cuidarla, pusieron al hijo de Abinadab. Muy seguramente, o sea, nadie más en el pueblo de Israel podía estar cuidando si no era levita. Entonces, muy seguramente era levita, pero la Biblia no nos lo confirma. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque aquí viene una parte interesante para que estemos un poquito en la historia. Entonces, el arca estuvo allí. Hay una parte que relata 20 años, otros dicen que son como 70 años, que estuvo el arca en la casa de Abinadab. Ahora, viene David, ya cuando David era rey. Esto que sucedió fue antes de que Saúl fuera rey, antes de que fuera rey. Ahora aquí ya había muerto Saúl, ahora era David, era el rey. Y viene y David dice así. Entonces, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Entonces, David dijo, no, el arca está en Kiriat Jearim.
traigámosla para Jerusalén. Fue lo que dijo David, que el arca esté aquí en Jerusalén. Eso es bueno, ¿no? O sea, pues no era mal el deseo. ¿Qué hizo David? Reunió 30,000 personas, se fueron, y es el versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Mejor dicho, David era un hombre que sabía dar alabanza. David era un hombre que levantaba al pueblo. Más adelante vemos cómo David se vistió solamente con un efod y danzaba, y ahí fue cuando se habla mucho de la canción remolineando y remolineando, yo me haré más vil por causa de Jehová. David sabía rendirse delante de Dios, David sabía. David era un salmista, o sea, David era tremendo. Pero, versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, ahora, ¿quién era Usa? Hijo de Abinadab, donde estuvo el arca, ¿cierto? Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Entonces, iba el arca, recuerdan, el arca iba en un carrito, iban unos bueyes ahí andando, llevaban el arca, los bueyes tropezaron y como tropezaron, entonces el arca se iba a caer. ¿Qué hizo Usa? Extendió las manos, ¿cierto? Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Pero el versículo 7 dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y uno dice, wow, o sea, yo leo esto y uno dice, ¡ah! Dios mío. Es más, David, si yo me aterro, David peor. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, es decir, a Jerusalén, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. El arca trae bendición a Obed, pero el arca, Dios mismo, o sea, Dios permite que el arca lo pusieron en la casa 3 meses y Dios bendijo. O sea, ahí dice que Dios bendijo de una forma, bendijo los siervos, mejor dicho, bendijo esa casa de Obed-Edom. Sí, eso fue, mejor dicho, un balotazo. Pero, ¿qué hizo Obed? Yo creo que David le dijo, voy a dejar el arca aquí. Bueno, ¿qué hizo Usa? Extendió su mano para que no se cayera el arca. Y se encendió. Es que es interesante el versículo 7. Y el furor de Como Jehová que ya no, se porque que no encendió puede contra venir Usa. hoy. Uno dice, Entonces tuve que pero, disminuir. señor, Eh, ¿qué hizo de malo? Si lo que él hizo fue que no se Uy. cayera. Y no van a seguir Una buena pintando. acción, Hoy sí, después que se pero pintaron no hasta los correcta. pies. Una buena acción, pero incorrecta. ¿Cuál es la base de lo incorrecto? La desobediencia. ¿Por qué Dios mío. desobediencia? Porque así no se transportaba el arca. La palabra en números 4 creo que lo especifica. En números 4 especifica quiénes son los que transportan el arca y cómo lo deben transportar. Números 4. Por aquí lo tengo anotado. Sí, números 4. Los coatitas, solamente los coatitas eran los que podían transportar el arca. Pero señor, los filisteos no eran coatitas y ellos pusieron el arca. Sí, los filisteos. Ellos, por misericordia de Dios, no los destruyó más. Pero para ellos no era la ley. La ley o la orden era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía en las 12 tribus quiénes eran los que podían acercarse al arca. Y también qué tan cerca, o sea, porque no es que se puedan acercar y venga, miro que hay en el arca, no. Posiblemente las personas que miraron
¿Qué había dentro del arca? Posiblemente eran levitas y murieron, posiblemente. Ese era un lugar de tierra judía, si no estoy mal. Pero como los levitas vivían en todos los lugares, ¿Tiene goticas para los entonces ojos? los únicos que podían transportar el arca eran los levitas, y no cualquier levita, los de la familia de Coat, es decir, los coatitas. Eran los únicos que podían. ¿Y cómo la transportaban? Al hombro. Entonces, el arca tenía unos anillos, atravesaban unas varas y la cargaban así. Es más, si nosotros vemos más adelante en el capítulo 7, no, ahí mismo en el 6, después del 12, pasan los 3 meses y David fue y llevó el arca, pero esta vez lo llevaron bien. Y cuando dice el versículo 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, y aquí la Biblia nos está diciendo de que iban andando, entonces significa que la estaban llevando al hombro, como se debían cargar. Pero ¿qué pasó aquí? Si asumimos que Abinadab era levita, ¿sí? ¿Qué pasó? Que primero construyeron un carro para transportar el arca. El arca no se transportaba en carro, se transportaba al hombro por los coatitas. ¿Por qué? ¿De quién fue la decisión de construir un carro nuevo? ¿Quién tomó esa buena obra de decir, ahora ahora el arca de Dios anda en carro, anda en tremendo coche? Hay cosas que Dios no ha pedido, ¿sí? Hay cosas que uno dice, ay, es que mi corazón quiere hacer tremenda obra. Y hay cosas que Dios no ha pedido y las ha especificado muy puntuales, y hacemos nosotros lo correcto por querer hacer más. Mira lo que pasó. Es que, verdad, es increíble lo que pasó aquí con Usa. Ahora, segundo, otra regla que tenían los coatitas a la hora de, eso está en números 4:15, ya lo leo. Los coatitas, cuando transportaban, no debían acercarse tanto al arca, ni tocarla. A ver. Aló. Aló. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces vendrán los coatitas para transportar el santuario, pero Aló. sin tocarlo para que no mueran. También transportarán los objetos que están buenos, pero Aló. sin tocarlos, ¿vale? Dice en la Reina Valera, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Ya estaba especificado, no tocarán. Y la Biblia dice que lo que hizo Usa fue por la temeridad, ¿cómo fue que? Temerario. Cuando llegaron, Usa extendió su mano y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad. Mejor dicho, o sea, por ese abuso de confianza, o por ese, mejor dicho, ese acto tan mal hecho. Es más, estoy buscando esa palabra temeridad, dice que el origen hebreo es único en toda la Biblia. O sea que se da a entender de que fue un acto tan desagradable para Dios. Sí, o sea, fue tan abusivo. Y uno dice, ¿por qué posiblemente Usa lo hizo? Y puede ser una de las razones que nosotros a veces cometemos. Y es porque nos acostumbramos. El arca estuvo en casa de Abinadab. Si no fueron 20, en 1 Samuel dice 20 años, pero algunas cuentas datan de 70 años. O sea, esos 20 años no sabemos exactamente a qué se refieren. Posiblemente fueron 70 años que estuvo el arca allí. Muy seguramente, Usa se había familiarizado tanto con el arca. Seguramente veía el arca y, ya está el arca. No se acercaban, pero como que, está el arca, y como que pasa desapercibida la presencia de Dios, o sea, pasa desapercibido lo que tenían, que ya para ellos era uno más, y como que cuando
cuando ellos estaban guiando, que no tenían que guiar, no tenían que hacerlo, menos tocarlo. Entonces, es una cadena de malas acciones las que hubo, o sea, empezando por la forma de transportarlo. Hay una gran cadena de malas acciones que se hicieron. A donde voy es, todo inicia por desobediencia. Todo inicia en un punto de desobediencia. O sea, el arca nunca debieron haberla llevado personas que no fueran coatitas. De ahí parte todo. Pero en cómo iba en coche, con personas a los lados, personas que apenas USA lo sostuvo, fue tremendo. Dice la nueva versión internacional. Con todo, la ira del Señor se encendió contra USA por su atrevimiento. Un atrevimiento. Entonces, ¿qué tal nosotros estemos haciendo obras temerarias, obras atrevidas o, como dijiste tú, abusivas? Y uno diciendo, son buenas obras. Uno sacando pecho, es que yo no permití que el arca de Jehová se cayera. Es que yo hice esto. Es que, no sé, hice un concierto. Es que yo hice tales cosas. No sabemos el Señor qué cosas quizá nos ha reprendido, cosas que no hemos hacer que aparentemente son buenas. Entonces, uno, se inician en desobediencia. Esta historia de David a mí me gusta y me ha llamado bastante la atención en varias ocasiones, porque demuestra muy claro cómo una buena acción no es agradable delante de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor habla en muchas cosas, como lo que leía hace ratos aquí en Levítico 22-29? Cuando lleves una ofrenda de agradecimiento al Señor, sacrifícala de la forma apropiada. Y uno dice, como que ya empieza a entender, con esta historia de USA, ya empieza uno a entender qué pasa cuando no es la forma apropiada o cuando para Dios no es de agrado lo que hacemos. ¿Son buenas acciones? Entonces viene la pregunta, ¿sí son buenas acciones? Hay que hacerlas conforme Dios desea. Ahora, listo. Dijimos dos, ¿cierto? Dos razones por las cuales lo bueno no es correcto. La primera, se inicia en desobediencia. La segunda, son hechas para que los demás nos admiren. Buenas acciones, sí, pero hechas para que los demás nos admiren. Y uno dice, ¿en serio? ¿Uno hace eso? Sí, uno hace eso. ¿Dónde? Mateo 6. Mateo 6 nos relata, bueno, aquí lo tengo en la versión NTV. Mateo 6, versículo 1. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público, para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Tengan cuidado. Es interesante, es con signo de admiración. Tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Buenas acciones, sí. ¿Cuántas cosas buenas podemos nosotros hacer? Dar a los necesitados, hacer obras sociales, podemos hacer muchas cosas. Y no estoy en contra de las obras sociales, que la palabra dice, hagámoslas. Pero Él nos habla al corazón. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. ¿Qué está queriendo el corazón cuando quiere dar? ¿Qué está queriendo el corazón cuando quiere hacer una buena acción? Buenas acciones a las que somos llamados, porque es que no es una buena acción, o sea, no es una acción como la de USA, no, sino buenas acciones que Dios desea y que eso encontramos en la Biblia tantas cosas buenas, pero buenas acciones, pero que el corazón no tiene la intención correcta. Entonces ya es problema del corazón. Son hechas para que los demás nos admiren. Voy a leer
Mateo 6 del versículo 2 en la versión TLA. Dice, si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas ni en los lugares por donde pasa la gente. Esto lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. ¿Cuál premio? La alabanza de la gente, que es ¿de cuánto? Es efímera, es de 5 minutos, un aplauso. ¿Cuánto puede durar la alabanza de alguien? ¡Uy, bravo por lo que hiciste! Ya, y pasó, y ya. Esa es la única recompensa que se recibe, dice el Señor. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes reciban. ¿Cómo se debe hacer entonces? Versículo 3. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Interesante. Así esa ayuda se mantendrá en secreto. Y Dios, el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio. Yo pienso muchas veces en muchas personas que hacen cosas buenas, pero su primera acción es, estamos aquí con todas las personas y un saludo para... Sí, se lo estoy contando al mundo entero. Hay fundaciones que necesitan hacer eso. Nosotros trabajamos con algunas fundaciones. Hay fundaciones que necesitan hacer ciertas cosas porque tienen que tener registros para que otras personas cuando digan, oiga, yo voy a ayudar, pues necesito saber que ustedes realmente usen la plata. Pero bueno, eso son fundaciones. Pero en cuanto a mí, en cuanto a mi corazón, y es tan normal, ¿no? O sea, es tan normal uno ayudarle a alguien o si le regalo una camiseta, ¿qué tal la camiseta que te regale? No sé, o sea, hay como un deseo de contárselo al mundo, de contarle a otros las buenas acciones que yo hago. Sí, hasta ahí llegó la recompensa. Dios, Jesús nos dice que ¿cómo lo debemos hacer? En secreto. Ve y hazlo, pero hazlo en secreto. Ya, que nadie se entere. O sea, es más, nadie tiene por qué enterarse. ¿Cuántas buenas acciones yo hago? Nadie tiene por qué enterarse si uno en Transmilenio ayuda o no ayuda. Yo no tengo por qué estar contando, ni expresando, ni tomando fotos. No tengo que hacer nada de eso. Otra, el ayudar. Otra acción hipócrita está en el versículo 5. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Otra cosa que uno puede hacer mal, coger y, mejor dicho, irse a orar y que el mundo sepa cómo está proclamando pues, cómo ora, ¿no? La Biblia dice, no lo hagan. Ahora, esto sí, yo poco lo he visto, ¿no? Yo poco he visto a alguien que saque su orgullo y lo deje ver en oración. En parte es bueno, en el sentido de que esperamos que lo esté haciendo en privado, pero si no lo está haciendo en privado, pues, ahí sí que estamos errados. ¿Cómo debemos orar? Versículo 6. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios. Su Padre, pues, Él da lo que se le pide en secreto. La oración es secreta. A mí me gusta, mi paz tiene en un manual, tiene escrito 3 cosas que son secretas. Uno, la que ya hicimos, el dar es secreto, el orar es secreto, y el tercero es el que viene. Versículo 16. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Mi paz tiene un dicho que dice que el que está ayunando, que se bañe la boca 2 veces,
porque el mal aliento sale a florecer. Y que no se note que estoy ayunando, porque la Biblia me dice que no se note. Es más, ustedes no tienen por qué saber que llevo una semana. Pero cuando esté en ayuno, los demás no tienen que notarlo. Es que es chistoso. Cuando ustedes ayunan, no pongan cara triste. Es más, tras de que el ayuno, tras de que el ayuno genera como que aflaca un poquito, genera esa cara de que está me hecho ido, que no ha comido. De paso, uno va y le ayuda y pone la cara de estoy aquí en el ayuno. No pongan cara triste como los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Y viene cómo debemos hacerlo, versículo 17. Cuando ustedes ayunen, peínense bien. Me gusta esta versión de la TLA. Cuando ustedes ayunen, peínense bien y lávense la cara para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando solos. Están ayunando. Y báñense la boca 3 veces, como dice el Paz Diego. Ese es aquí un adicional del Paz. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. ¿Sí? Es interesante estos versículos. Como buenas acciones, como el ayunar. Es que el ayunar es bueno. Es bueno. Es bueno para mi espíritu. Como el ayunar puede volverse una pérdida de tiempo. Sí, y un hambre, o sea, una aguantada de hambre perdida. Una buena dieta, sí. Perfectamente. ¿En dónde quedó la buena obra? ¿En dónde quedó el buen momento, el aprendizaje, el avivamiento de mi espíritu? Quedó totalmente perdido. ¿Sí? Porque, ¿cómo lo perdí? ¿Cómo lo desperdicié? Es más, yo puedo llevar 7 días de ayuno allá encerrado y salgo a decir que estoy ayunando. O sea, pues de una vez la palabra me está diciendo, oiga, estás perdiendo tremendo, estás perdiendo lo que acabas de lograr. ¿Sí? No perdamos eso. Ahora, ¿por qué traigo estas dos cosas? Porque creo que podemos nosotros estar errando, podemos estar eh, llevando un yugo, podemos estar siendo oprimidos por hacer cosas que creemos que estamos haciendo las cosas correctas. O sea, pues uno dice, pues es que Señor, yo oro, Señor, yo doy, Señor, yo ayuno, Señor, yo estoy pendiente de todas las cosas. Y el Señor viene y nos dice, mira, 2 cositas, solo 2 cositas que podemos estar nosotros haciendo mal. Uno, como lo que hizo USA, ¿sí? Porque se originó en toda una transición de desobediencia, toda una transición de malos pasos, pues conllevó a algo fatal. Y uno posiblemente diciendo, es que estoy aquí el Señor me está probando, y a veces el Señor ni nos está probando. A veces no es cuestión de prueba de Dios, no es cuestión de un desierto, a veces es cuestión de nuestras malas acciones. Pero son buenas. Señor, yo alabo, Señor, yo canto, Señor, son cosas buenas. Pero aquí es donde ya entra el Espíritu Santo que está en nosotros, en darnos entendimiento a cada uno de nosotros. Para mí viene mi conocimiento, para mí viene el conocer esto, viene mi discernimiento para entender qué cosas estoy haciendo mal. Pero para cada uno de nosotros, que el Señor, que el Espíritu Santo les dé discernimiento para saber qué cosas están haciendo mal, ¿sí? Y creyendo que son correctas. Las vuelvo a repetir. Cosas por las cuales lo bueno no es correcto, porque se inician en desobediencia. Si yo inicio en desobediencia, debo tener por seguro que de ahí no viene nada, de ahí no viene bendición de parte de Dios. Y buenas acciones hechas con corazón incorrecto,
con intención incorrecta, porque son hechas para que los demás las admiren. Son buenas acciones, ¿sí? Dar, orar, es que dar, orar, buenas acciones y perdidas totalmente por completo. O sea, mejor dicho, yo puedo pegarme la tremenda orada en un parque y decir, oh, estuvo poderoso, y al Señor no le llegó nada. Y uno poder, mejor dicho, sentarse en un parque y decir, es que aquí voy a adorar, y al Señor no le llegó ningún olor fragante. Nada. Perdido, tiempo perdido. Entonces, esas son dos cosas que debemos cuidarnos nosotros, ¿vale? Dice Génesis 4, versículo 7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Me gusta porque utiliza la palabra correcto. No son solo buenas acciones. ¿Y a qué hace referencia aquí el Señor? Dios le está hablando a Caín antes de que matara a Abel, después de haber hecho el sacrificio. Si leemos un poquito como para tener el englose, dice desde el versículo 3 en Génesis 4, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores, y ahí pone 2 puntos la Biblia, o sea, explicando qué presentó. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. 2 cosas que el Señor no aceptó. No aceptó a Caín, es decir, no aceptó a la persona y tampoco aceptó la ofrenda. 2 cosas. Y entonces por esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y viene después el versículo 7. Dios como lo ve decaído, entonces dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y me encanta el versículo 7. Serás aceptado si haces lo correcto. O sea, en pocas palabras le dijo, lo que tú acabas de hacer no era correcto. Usted me sacrificó lechuguita, usted me sacrificó, no dice que lo mejor del campo. Dice, Caín presentó algunos de sus cultivos. Presentó algo. Y el Señor le dice, serás aceptado si haces lo correcto. O sea, claramente lo que él había hecho no fue correcto, aunque aparentemente fue una buena intención. Entonces, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Esto para quién va? Esto va para nosotros. Ya Caín pecó, ya Caín cayó, ya Caín perdió, pero esto va para nosotros. Seré aceptado si hago lo correcto, pero si me niego a hacer lo correcto, entonces debo tener cuidado. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarme, pero yo debo dominarlo y ser el amo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos nosotros al acecho, el pecado. O mejor dicho, buenas acciones incorrectas. El pecado está ahí, me ha dicho Satanás, está ahí, deseoso, sigue haciendo esas cositas que yo lo estoy controlando. Eso es lo que está haciendo Satanás, controlando. Y quiero finalizar leyendo nuevamente el versículo 16 de Mateo 5, pero en la versión amplificada. Dice, que vuestra luz brille ante los hombres de tal manera que vean vuestras buenas obras y vuestra excelencia moral. De tal manera, ¿sí?, que vuestra luz brille ante los hombres de tal manera que vean vuestras buenas obras y vuestra excelencia moral y reconozcan y honren
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, lo que yo hago, mis obras, mis acciones, mi conducta, mi forma de hablar, mi forma de ver, mi forma de caminar, todas mis acciones, todo lo que hago, todas mis obras, deben vean vuestras buenas obras y vuestra excelencia moral. Todo esto que yo hago deben glorificar a Dios. Si lo que yo hago no glorifica a Dios, ya, o sea, eso no le ponga más criterio porque eso definitivamente no fue de agrado para Dios. Deben glorificar a Dios el Padre que está en los cielos. Amén. Pues mis amados, mis hermanos, que el Señor nos lleve y nos instruya en qué acciones estamos haciendo mal y nos instruya en qué debemos hacer, porque debemos cambiar. Padre, te alabamos, Señor. Te bendecimos, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos hablas hoy, Señor. Solo queremos, Señor, aprender. Somos aprendices, Señor. Y me encanta, Padre, siempre verme reflejado como un niño que camina, que va andando, que va aprendiendo, Señor. Hoy aprendimos algo más, Señor. Y esto nos debe generar a nosotros crecimiento. Esto nos debe generar a nosotros madurez, Señor. Queremos ser maduros, Padre. Posiblemente estemos llenos de pecado, Padre, por querer hacer cosas buenas, pero que no son correctas delante de ti. Nuestro corazón puede estar equivocado en las cosas que estemos haciendo, Señor. Guarda nuestro corazón, guarda, Señor, las actitudes de nuestro corazón que van erradas, que quieren robarte a ti la gloria. Guárdanos, Señor, de que nosotros tengamos protagonismo cuando eres tú el que mereces la honra, la gloria, Señor, y la alabanza. Si es todo para ti, yo no debo por qué robarte a ti la gloria, Señor. Bendito eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer las cosas en obediencia, a hacer las cosas correctas, Señor, en obediencia a ti, Señor. Gracias te damos, mi Padre. Que la palabra que hoy se enseñó, Señor, que la semilla que tú hoy has dado, Padre, quede guardada, Señor, en nuestro corazón y germine dando vida, Señor. Gracias te amo, mi Padre. Amén y amén. Uy, está eléctrico, Helber. Uy, qué susto. Hoy nos tocó a Helber y a mí el servicio. Qué tremendo lo que, hermana, Señor te bendiga. Lo que nos enseña Helber hoy es muy poderoso y mientras él compartía, se me venía a la cabeza algo que nos ha enseñado el pastor mucho para que lo aterricemos a nuestra realidad, a nuestras vidas. El allí y el ahora de Dios. Usa no estaba ni en el allí ni en el ahora de Dios. O sea, Usa, el lugar no era el de Usa. Él no tenía que estar llevando eso. Eran los cuatitas. Y en la hora tampoco. No era el tiempo de él para eso. O sea, él nunca se volvió, no era del pueblo cuatita, no era ni el lugar ni la hora para ese personaje. O sea, estaba en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, todo absolutamente incorrecto. Y mientras que Helber hablaba, de verdad que Dios como que me decía, pensemos, cada uno de nosotros está en el allí y en el ahora de Dios. Lo que hacemos nosotros es lo que Dios quiere que hagamos. Estamos en el tiempo de Dios, o sea, lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es muy importante porque determina lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es que tenemos que tener claridad como hijos de Dios, que Dios tiene un allí y una ahora. Hemos aprendido en muchas ocasiones cuando Nehemías iba a reconstruir el templo, se organizaron por familias y cada familia tenía una parte del muro que fue asignada. O sea, no era reconstruir toda la muralla, a ellos les tocaba un pedazo. A algunos les tocaría un pedazo de 40 metros, a otro uno de 100 metros, a otro uno de 1500, por las habilidades y destrezas que Dios pone a cada uno, por los recursos, por tantas cosas y porque Dios quiere, o sea, sencillamente. Y creo que eso es un reto para nosotros dentro de lo que Helber nos enseña a preguntarnos, ¿estamos en el allí y en el ahora de Dios? O sea, lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga, porque a veces parecen buenas cosas, o sea, no son malas.
no hizo nada malo, pero como enseñaba Helbert, era totalmente incorrecto porque era desobediencia, o sea, él no tenía que estar allí. Entonces, a veces pensamos que hacemos buenas cosas, pero nuestras buenas motivaciones no le interesan a Dios. Mientras Helbert predicaba, hay un versículo que aprendí en mi escuela bíblica que decía, vuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. A veces pensamos hacer buenas cosas. No, pero, o sea, esto es bueno, esto es bueno. Vuestras justicias, no lo encontré en la cita bíblica, ni siquiera en concordancia. Eso, encontré en Isaías una parecida, pero esto es como Ezequiel, y es vuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios, queriendo decir que, pues, a veces nos afanamos por agradar en muchas ocasiones a Dios, pero más que agradar es hacer su voluntad. Ahí es donde realmente le agradamos, o sea, estando en Él, allí y en la obra de Dios justo. O sea, cuando uno está en ese momento perfecto, uno dice, no importa lo que pase, aquí estoy donde Dios me quiere tener. Entonces, creo que eso es muy importante para que le pidamos al Señor, y en eso tiene, y Helbert lo mencionaba, tiene mucho que ver la guía del Espíritu Santo. O sea, realmente que lo que estemos haciendo, el lugar donde estemos y el tiempo sea guiado por el Espíritu Santo. O sea, en el Nuevo Testamento nos damos cuenta cómo el Señor le decía, el Espíritu Santo, suban, bajan, hagan, volteen aquí, en esta cuadra 2 a la mano derecha. O sea, una guía tan específica, y eso es lo que necesitamos en estos tiempos, una guía muy específica de parte de Dios para saber si la carrera que estudiamos es la que es, para saber si la niña con la que salimos es la novia que es, para saber si el matrimonio, no es ese, no es ese, es otro. No es Isaías, no es Isaías. ¿Por qué? Porque dice textualmente, vuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. ¿Y dice así? Sí. Entonces sí es ese. Bueno, listo, entonces sí es ese. Entonces, o sea, cada cosa en la que todos estamos viviendo, o sea, cada decisión, cada tiempo, cada kairos, es importante saber. Lore tiene que decir, ¿te da el tiempo para traer otro bebé? Entonces, bueno, qué lindo esa palabra, porque más que bonita, creo que aplica mucho a nuestra vida y a donde Dios nos quiere llevar y en donde Dios nos quiere poner. Amén. Si alguno ha traído su diezmo, su ofrenda en esta tarde, por favor, ahí hay sobrecitos. Mi hijo hoy me insistió por ahí para que le digas, Lore, porque él trajo su diezmo y su ofrenda hoy, está esperando el tiempo de diezmo y ofrenda para traer su ofrenda delante de Dios. Deposítela ahí.